En este video vamos a tratar el tema de cesión de créditos en garantía, también contenido en la unidad 13, tanto la situación antes del dictado del Código Civil y Comercial de la Nación como la situación actual. En cuanto a la situación previa al dictado del Código Civil y Comercial, es decir, cuando regía el Código Civil, si bien las subespecies cesión-venta, cesión permuta y cesión-donación fueron contempladas por el Código Civil de Vélez, no fue así contemplada en cambio la cesión de un crédito o de un derecho a los fines de garantizar el cumplimiento de una obligación, es decir, lo que se conoce en el derecho romano como cessio in securitatem. Digamos entonces que este vacío legal dio origen a una larga disputa doctrinaria respecto a si la cesión de créditos en garantía era o bien un negocio fiduciario, es decir, una cesión fiduciaria de créditos, o bien constituía una prenda de créditos. Principiando por la tesis del negocio fiduciario, esta corriente de opinión interpretó históricamente que la cesión de créditos en garantía implicaba un negocio fiduciario por el cual se transmitía la propiedad del crédito del cedente, que hacía las veces de fiduciante, al cesionario, que hacía las veces de fiduciario, es decir, del deudor al acreedor, llamémosle cedente o deudor o fiduciante, al cesionario o fiduciario o acreedor. Y este último, el acreedor, asumía la facultad de cobro respecto del crédito cedido. Desde esta óptica, el acto jurídico o este negocio jurídico de garantía estaba integrado por dos negocios jurídicos coligados, a saber, el primero de carácter dispositivo, que es el contrato de cesión mismo, por el cual el sujeto cedente, fiduciante o deudor transmitía el crédito en plena propiedad al sujeto cesionario, fiduciario, debiendo el deudor cedido, que al ser notificado, cumplir de tal modo la prestación a favor del cesionario, que es el fiduciario o acreedor, digamos, del cedente. Y el segundo acto coligado se corresponde con el pacto de fiducia propiamente dicho, que es paralelo a la traslación del derecho, es decir, al contrato de cesión propiamente dicho, celebrado entre el sujeto fiduciante o cedente y el que aparece como fiduciario o cesionario, que es a su vez el acreedor. En este pacto de fiducia se regulan y se limitan las consecuencias de esta fiducia, y por el cual el fiduciario se obliga a restituir el crédito cuando se le pague la deuda garantizada, es decir, con otras palabras dicho, si la obligación principal que se garantiza se cumplía, la cesión en garantía quedaba sin efecto. Caso contrario, ante el incumplimiento por parte del cedente, el fiduciario o acreedor hacía efectiva la garantía respecto del deudor cedido. La segunda tesis que se dio doctrinariamente es la tesis de la constitución de una prenda de créditos, que es para otro sector de la doctrina, y para algunos fallos se concebía la cesión de créditos en garantía por medio de la cual no se transmitiría la propiedad del crédito al cesionario, a diferencia de lo que ocurre con la tesis del negocio fiduciario, donde sí se transmite la propiedad. ¿Cuál es la solución que nos brinda el Código Civil de la Nación? A través del artículo 1615 se establece que las normas de la prenda de créditos se aplican a las relaciones entre cedente y cesionario. De esta manera, el Código Civil y Comercial resolvió esta vieja disputa doctrinaria reseñada anteriormente, optando por la tesis de la constitución de una prenda de créditos y, desde esta óptica, se ordena aplicar los artículos referidos a esta, que ya vimos en videos anteriores, es decir, los artículos 2232 a 2237. Ahora bien, ¿cuáles son las principales cuestiones involucradas cuando la cesión de créditos en garantía es configurada como prenda de créditos? En primer lugar, el acreedor prendario, que es a su vez el cesionario en garantía, adquiere no la propiedad, sino la tenencia o cuasi tenencia del bien cedido, por lo que
como consecuencia de esto, no puede servirse de él. Verbigracia no puede cederlo, no puede grabarlo, no puede enajenarlo, etc. No obstante, sí puede percibir los frutos o intereses que el derecho o el crédito genere, pudiendo imputarlos al pago de la deuda sin necesidad de pacto expreso. Esto porque está autorizado por los artículos 22.25, 22.32, último párrafo del Código Civil y Comercial, que regulan la prenda de créditos. En otro orden de cosas, el acreedor prendario, a su vez cesionario en garantía, es titular de un derecho real sobre el derecho de crédito, sobre el derecho o crédito dado en prenda, pero no es beneficiario o acreedor del derecho crédito prendado, ya que la titularidad de este último corresponde al cedente en garantía. Para dar un ejemplo de este caso, tenemos que, por ejemplo, la ley de sociedades, en el artículo 219 establece que los derechos, en el caso de que la transferencia la prenda fuera de acciones, establece que los derechos corresponden al propietario de las acciones. Y nos referimos claramente a los derechos políticos, como así también a los derechos económicos. Es decir, lo que tiene el cesionario en garantía es un derecho real sobre el crédito, pero no es el beneficiario o acreedor de ese crédito. Otro punto tiene que ver con que el acreedor prendario, y aclaro siempre, cesionario en garantía, es considerado a su vez un mandatario del cedente, y por ello tiene algunos deberes: no solamente conservar el crédito prendario ejerciendo las acciones conservatorias que hubiere lugar, sino que particularmente posee la facultad de cobrarlo, no solamente en forma extrajudicial, ya que estamos en presencia de una garantía autoliquidable, sino también judicialmente, conforme lo autoriza el artículo 22.34 y su remisión al 22.29 del Código Civil y Comercial, también referido a la prenda de créditos. En cuarto lugar, y toda vez que el derecho o crédito prendado no ingresa al patrimonio del acreedor prendario, también llamado obviamente cesionario en garantía, en caso de quiebra de este último, es decir, del cedente, tal derecho prendado ingresa a la masa falencial por efecto del desapoderamiento, y en su caso el síndico es el que eventualmente va a poder promover el cobro, no ya así el acreedor, por lo cual esto está previsto en los artículos 107 y 182 de la Ley de Quiebras. En quinto lugar, atento que el cesionario en garantía o deudor prendario conserva sus facultades de propietario del crédito prendado, puede celebrar, en su carácter de propietario, negocios que tengan por objeto este bien. Por ejemplo, puede transmitirlo a terceros, fideicomitirlo, constituir ulteriores prendas por vía de cesión, es decir, más allá de algunas dificultades que tenga en el caso concreto, al ser propietario conserva los derechos de disposición del bien, sin perjuicio del gravamen al cual está sometido. Por último, extinguida la prenda por cualquier causa sin haberse extinguido el crédito dado en prenda, el acreedor debe restituir el instrumento probatorio del crédito prendado y a su vez debe notificar al deudor cedido la extinción de la prenda. Esto por imperio de lo normado en el artículo 22.37 del Código Civil y Comercial, también relativo a la prenda de créditos. Ahora bien, si bien el Código ya ha determinado que se aplican las reglas de la prenda de créditos al tema de la cesión de créditos en garantía, en función del principio de la autonomía de la voluntad, nada obstaculizaría, en principio, a que el negocio, a que este, instituto de la cesión de créditos en garantía pueda ser configurado, reitero, en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, como un negocio fiduciario mediante el cual el deudor, cedente o fiduciante, realice a favor del acreedor, también llamado cesionario fiduciario, la transmisión de un crédito que tenga contra un tercero, que es el deudor cedido, pasando de esta manera el acreedor a ser el titular, es decir, se transmite la propiedad del crédito, a fin de que si el deudor cedente o fiduciante no cumple con su obligación,
pueda cobrar su deuda haciendo efectivo el crédito contra el tercero. Y en el caso, en cambio, en el cual el deudor, que es el cedente fiduciante, cumpla con su obligación frente al acreedor, que es el cesionario o fiduciario, el crédito debe ser retransmitido al primero. Esta figura, desde esta óptica del negocio fiduciario, tiene las siguientes particularidades. Por un lado, que si el crédito que se garantizó es pagado en tiempo y forma, el cedente fiduciante adquiere el derecho a que el crédito cedido le sea retransmitido. En segundo lugar, debe bregarse por la eliminación de cualquier ganancia excesiva del cesionario fiduciario. En tercer lugar, la retransmisión del crédito garantido no procede automáticamente al cedente fiduciante, sino que, atento de que esta modalidad implica la entrega de la propiedad del crédito, esa retransmisión depende de un nuevo negocio celebrado con el cesionario fiduciario. Esto sin perjuicio de que se pueda pactar o convenir entre las partes que el cumplimiento debido al cesionario fiduciario, que es el acreedor, opere directamente como una condición resolutoria. En este caso no haría falta un nuevo negocio jurídico para retransmitir el crédito al cedente, sino que la mera circunstancia de que opere la condición resolutoria implicaría que la propiedad del crédito cedido volvería automáticamente al cedente. En cuarto lugar, el deudor cedido, que es un tercero en esta relación, obviamente, no puede oponer al cesionario fiduciario ninguna excepción o defensa resultante del negocio de carácter fiduciario celebrado internamente entre el cedente fiduciante y el cesionario fiduciario. Es decir, el deudor cedido no tiene ninguna posibilidad de defenderse o oponer alguna excepción que tenga que ver con el negocio celebrado entre el cedente o deudor principal, digamos, deudor no principal, sino deudor fiduciario, y el cesionario, que es el acreedor. Finalmente, el cesionario fiduciario está obligado a tomar en consideración los intereses del cedente fiduciante en cuanto a la gestión de crédito seguido, esto por más de que se haya cedido la propiedad del crédito. Es decir, tiene este deber de conducta de bregar por los intereses del cedente fiduciante en cuanto a la gestión del crédito frente al deudor cedido, porque si bien se transmitió la propiedad, debe de todas maneras posibles intentar no perjudicar el crédito que tiene el cedente frente al deudor cedido.